Para analizar oraciones, lo primero que hay que hacer es identificar el verbo. En este caso es embellece. Se le pregunta inmediatamente al verbo quién o quiénes. ¿Quién embellece el patio? La respuesta a esa pregunta es el sujeto. Todo lo que resta, predicado. Tenemos una oración bimembre. ¿Quién realiza esta acción? Flor. Entonces empezamos, una vez que distinguimos el núcleo del sujeto, ya sabemos que tenemos un sujeto expreso simple y comenzamos a identificar los modificadores. La es un artículo, por lo tanto es modificador directo. Bella es un adjetivo, por lo tanto es un modificador directo. De mi casa es un modificador indirecto debido a que comienza con una preposición más término. En el predicado también tenemos un solo verbo, así que es predicado verbal simple, ¿sí? Y comenzamos a distinguir cuáles son los complementos que lo acompañan. Siempre la recomendación es ir en orden, ¿sí? Empezar con el objeto directo, luego el objeto indirecto, luego circunstanciales y luego predicativo o predicativo tener en cuenta en función de la modificación que realiza a los núcleos, ¿sí? Bien, entonces la pregunta para identificar objeto directo es ¿qué cosa? Preguntamos al verbo ¿qué cosa embellece? La respuesta es el patio. Bien. Se llama análisis integral al análisis de todos los elementos que tiene una oración. ¿Qué significa esto? Que las estructuras que cuentan con más de una palabra deben ser analizadas y debemos identificar las funciones sintácticas que habitan en ellas. ¿Qué es lo primero que tenemos que verificar? ¿Cómo se inicia esa estructura? ¿Sí? Si se inicia con una preposición, como es el caso de todo modificador directo, esa preposición es nexo subordinante y lo demás término. Los términos son construcciones nominales, por lo cual tienen como núcleo a un sustantivo. Lo que tenemos que hacer entonces es identificar ese núcleo, en este caso es casa, y todos los modificadores que lo acompañan van a ser idénticos a los que identificamos en el sujeto. Mi es un pronombre funciona como modificador directo. En el objeto directo corroboramos si comienza con una preposición, en este caso no, entonces directamente analizamos como un término, buscamos núcleos y modificadores. Patio, núcleo, el modificador directo. Si tenemos que reemplazar este objeto directo, dijimos que el reemplazo lo hacemos con el pronombre, ¿sí? Los pronombres de reemplazo son la, las, los y lo elegimos en función del núcleo, del género y número del núcleo. En este caso, patio es masculino singular, elegimos como reemplazo lo. ¿Cómo queda el reemplazo? La bella flor de mi casa lo embellece. Finalmente, si pasamos a voz pasiva, dijimos que el objeto directo pasa como sujeto, el patio, embellece está en presente, así que el verbo va a ser es, el participio de embellecer es embellecido, el patio es embellecido por
la bella flor. Ahí tenemos la voz pasiva. En esta oración, las gotas de lluvia cual pequeños cristales caen sobre el tejado durante la noche. Buscamos el verbo. Caen. ¿Quiénes caen sobre el tejado durante la noche? Las gotas de lluvia cual pequeños cristales. Todo lo que resta es predicado. Y tenemos una oración bimembre. ¿Cuál es el núcleo? Gotas. Gotas realizan esta acción de caer. Las, artículo, modificador directo. De lluvia, modificador indirecto porque se inicia con una preposición. ¿Cuál? Pequeños cristales, construcción comparativa porque se inicia con el nexo cual. ¿Sí? Tenemos un sujeto expreso simple. En el predicado empezamos a hacer las preguntas de objeto directo. ¿Qué caen? No hay respuesta. ¿Para qué caen? No hay respuesta. ¿A quién caen? No hay respuesta. Entonces vamos directamente con los circunstanciales. ¿Dónde caen? Sobre el tejado. Circunstancial de lugar. ¿Cuándo caen? Durante la noche. Circunstancial de tiempo. Hacemos el análisis interno. El modificador indirecto comienza con preposición, esta es nexo subordinante, lo demás término. Dentro del término marcamos el núcleo. En la construcción comparativa, por más que el nexo cual no sea preposición, también funciona como nexo subordinante, lo demás término. Núcleo del término cristales, pequeños, adjetivo modificador directo. En el circunstancial del lugar, sobre es una preposición, nexo subordinante, lo demás término. Núcleo del término tejado, el modificador directo. Durante también es preposición, así que es nexo subordinante, lo demás término. Núcleo del término noche, la modificador directo. Cuando los circunstanciales comienzan con preposiciones, como ocurre en estos dos casos, se llama complemento circunstancial. Vamos a la siguiente. La joven inmigrante está triste esta tarde. El verbo es está. ¿Quién está triste esta tarde? La joven inmigrante. Oración bimembre. Núcleo del sujeto joven, la modificador directo porque es un artículo, inmigrante modificador directo porque es un adjetivo, el sujeto es expreso simple. En el predicado vemos que este es un verbo copulativo, ¿sí? El verbo estar es copulativo. En presencia de los verbos copulativos existe un predicativo subjetivo obligatorio que está desempeñado en esta ocasión por el adjetivo triste. Predicativo subjetivo obligatorio. ¿Por qué? Porque está modificando al verbo y al núcleo del sujeto. Por eso es subjetivo. ¿Cuándo está triste? Esta tarde. Circunstancial de tiempo, tarde, núcleo y esta modificador directo. En este caso no comienza con preposición, por lo cual directamente buscamos núcleo y modificadores. En esta oración compró un hermoso vestido para su novia. Identificamos el verbo, compró, ¿quién compró? Una tercera persona del singular, él, por lo tanto sujeto tácito. Tenemos un predicado verbal simple, ¿sí? ¿Qué cosa compró? Un hermoso vestido, por lo cual es objeto directo. Y ahí, como ya identificamos objeto directo, buscamos otros complementos.
Las preguntas de objeto indirecto son ¿a quién? ¿Para quién? ¿Para quién compró? Para su novia. Objeto indirecto. Verificamos si este objeto directo comienza con preposición. Un no es preposición, por lo tanto buscamos directamente el núcleo. El núcleo es vestido, hermoso, adjetivo modificador directo, un adjetivo modificador directo. En el objeto indirecto verificamos si comienza con preposición, para si es preposición, así que va a ser nexo subordinante, y lo demás término. Buscamos el núcleo del término, es novia, y su modificador directo. ¿Cómo reemplazamos el objeto indirecto? Eligiendo uno de los pronombres le, les en función del número del núcleo de ese objeto indirecto. Novia es singular, así que elegimos el pronombre le delante del verbo. Le compró un hermoso vestido. Si queremos reemplazar los dos, dijimos que el pronombre de reemplazo de objeto directo es son la, las, lolos. En este caso, vestido es masculino singular, por lo tanto elegimos lo. Y vamos a reemplazar primero el objeto indirecto con la forma se. Ahora sí, el pronombre lo, se lo compró. Y ahí queda reemplazado el objeto indirecto y el objeto directo. Finalmente, el pasaje a voz pasiva se realiza. El objeto directo pasa como sujeto, un hermoso vestido, compró está en pretérito perfecto simple, así que la forma ser de ese tiempo va a ser fue. Un hermoso vestido fue comprado. Ahí pasa el sujeto que es tácito, entonces lo incorporamos por él para su novia. Y acá queda la voz pasiva. Entonces acá hicimos el reemplazo con objeto indirecto y acá el reemplazo con las dos formas. En la primera oración los niños viajaron contentos hacia el parque, el verbo es viajaron. ¿Quiénes viajaron? Los niños. Todo lo demás predicado. Núcleo del sujeto niños. Los, artículo modificador directo, sujeto expreso simple. En el predicado vemos que esta palabra contentos está modificando al núcleo verbal y al núcleo del sujeto, por lo tanto va a ser un predicativo subjetivo no obligatorio. ¿Sí? Y acá nos está marcando una circunstancia de la acción que tiene que ver con el lugar. ¿Hacia dónde viajaron? Hacia el parque. Circunstancial del lugar. Hacia es preposición, así que es nexo subordinante y lo demás término. Núcleo del término parque, el modificador directo. Como comienza con preposiciones, complemento circunstancial del lugar. En la siguiente, el mozo del imponente restaurante trajo frío el café. Verbo trajo. ¿Quién trajo? El mozo del imponente restaurante. Oración bimembre. ¿Cuál es el núcleo? Mozo.
el modificador directo, del imponente restaurante modificador indirecto porque comienza con una preposición, sujeto expreso simple. En el predicado tenemos un solo verbo, así que es predicado verbal simple, ¿sí? Y tenemos una palabra frío, ¿sí? Que va a ser predicativo objetivo. ¿Por qué? Ya vemos por qué. Seguimos preguntando al verbo. ¿Qué trajo? El café. Este frío está modificando a este objeto directo y al núcleo verbal, ¿sí? Por lo tanto es predicativo objetivo. Vamos al modificador indirecto, marcamos, vemos que tenemos una partícula del. Del es una contracción, se llama, que se construye por la fusión del artículo de más, la preposición de más el artículo el. Entonces lo único que marcamos como nexo subordinante es la parte de. A partir de acá, el término. Núcleo del término restaurante, imponente modificador directo porque es un adjetivo, la L en reemplazo de él, modificador directo también. En el objeto directo vemos que no comienza con preposición, así que buscamos directamente el núcleo, café, el modificador directo. La oración es una unidad de predicación con sentido completo, autonomía sintáctica y figura tonal o entonación propia. Cuando articula un sujeto y un predicado se llama cláusula. Ahí tenemos el ejemplo. La niña, sujeto, es linda, predicado, oración bimembre, por lo tanto, cláusula. El sujeto es la parte que realiza la acción enunciada por el verbo. El núcleo del sujeto comúnmente es un sustantivo, pero también pueden serlo infinitivos, participios, adjetivos y pronombres en función sustantiva. El sujeto puede ser expreso, simple, compuesto o tácito. Simple tiene un solo núcleo, compuesto tiene dos o más núcleos y tácito se lo reconoce porque el verbo, la desinencia verbal, se refiere a una persona y número. En este caso, se refiere a una tercera persona del singular. Sujetos simples y compuestos aparecen expresados, por lo tanto se llaman expresos. El predicado puede ser verbal o no verbal. El núcleo del predicado verbal es un verbo. Cuando hay un núcleo verbal, el predicado verbal es simple, y cuando aparecen dos verbos conjugados, el predicado verbal es compuesto. El núcleo del predicado no verbal pueden ser sustantivos, adjetivos y adverbios. Cuando lo son sustantivos o adjetivos, el predicado no verbal es nominal, y cuando el núcleo es un adverbio, el predicado no verbal es adverbial. El predicado no verbal está definido por la elipsis que se hace del verbo a través de una coma, ¿sí? En esa coma posiblemente puede ir, en estos casos, el verbo es la niña es linda, o el verbo estar, la niña está en la casa, el niño está lejos. Entonces hacemos esas pruebas y nos damos cuenta si es predicado no verbal, y bueno, ahí aparecen los núcleos que ya no son verbos. Como modificadores del núcleo del sujeto
tenemos modificador directo, que es una función desempeñada por artículos o adjetivos. Modificador indirecto, que es una función desempeñada por una preposición y término. Aposición, que es una función desempeñada por una expresión que describe al núcleo del sujeto y aparece entre comas. Y la construcción comparativa, que es una función desempeñada por una expresión que establece una comparación con el núcleo del sujeto a través de los nexos comparativos como o cual. Como modificadores del núcleo verbal tenemos objeto directo, objeto indirecto, circunstanciales, predicativo. El objeto directo se lo reconoce porque responde a las preguntas: ¿a quién? ¿Qué cosa? Entonces, una vez que identificamos el verbo, se le pregunta al verbo: ¿qué cosa repetí? La respuesta es la explicación. Entonces eso es objeto directo. Este objeto directo puede ser reemplazado por los pronombres la, las, lo, los. El pronombre se elige según el género y número del núcleo. Explicación es femenino, singular, entonces elegimos la. El reemplazo se realiza delante de verbo, así que la oración con el objeto directo reemplazado quedaría: la repetí a mis colegas. El otro caso, objeto directo que responda a la pregunta ¿a quién? Acá tenemos un ejemplo: un barco velero transportó a María. ¿A quién transportó? A María. También nuevamente identificamos el género y número de ese núcleo, que va a ser María. Es un femenino singular, nuevamente elegimos la y hacemos el reemplazo: un barco. Los circunstanciales también son complementos del verbo y responden a preguntas de lugar dónde, de tiempo cuándo, de modo cómo, de cantidad cuánto. Además de esto existen otros como de instrumento, que responde a la pregunta con qué, de compañía con quién, de finalidad para qué, entre otros. El predicativo puede ser subjetivo obligatorio en presencia de los verbos copulativos ser, estar, parecer, semejar. Estos verbos carecen de significado pleno, por lo cual necesitan de un complemento verbal que los complete. Es subjetivo porque va a modificar al verbo y al sustantivo, al núcleo del sujeto. El predicativo subjetivo no obligatorio aparece en presencia de verbos pseudocopulativos y también lo reconocemos porque modifica al núcleo verbal y al núcleo sustantivo. Y el predicativo objetivo es aquel que va a modificar al verbo y al objeto directo. Voz activa y voz pasiva. La voz activa aparece en presencia de un sujeto activo. Acá tenemos: el niño compró caramelos. El niño realizó esta acción de comprar, que recae sobre el objeto directo, que es caramelos. En la voz pasiva vemos que aparece la oración: caramelos fueron comprados por el niño. La acción es realizada por este complemento de la frase verbal, ¿sí? El complemento agente, y recae sobre el sujeto. ¿Cómo se realiza el pasaje? Bueno, el objeto directo de la activa pasa al sujeto de la pasiva. El verbo de la activa se transforma en frase verbal.
construida por el verbo ser conjugado en este tiempo, ¿sí? Y el participio verbal de este verbo, ¿sí? Y el sujeto pasa a la pasiva como complemento agente, encabezado por la preposición por. La oración compuesta establece una relación entre dos proposiciones, ¿sí?, o suboraciones que conforman o construyen una unidad mayor. Las oraciones compuestas se pueden construir por coordinación cuando el nexo entre ambas suboraciones va a ser una conjunción o una locución conjuntiva. Esta relación entre las dos suboraciones que construyen la coordinación ocurre a un mismo nivel sintáctico. Entre las coordinadas podemos identificar la copulativa, que establece una relación de unión entre las dos suboraciones, y los nexos que las relacionan son las conjunciones y, ni. Acá tenemos el ejemplo: mi madre es maestra y mi padre es bioquímico. ¿Cómo se aíslan? Por medio de paréntesis. El análisis interno se hace como cualquier estructura sintáctica simple. La adversativa establece entre sus elementos una relación de oposición o contrariedad. Las conjunciones o locuciones conjuntivas que relacionan las proposiciones son pero, más, sino, no obstante, sin embargo. Tenemos el ejemplo: no gastó el dinero en su casa, pero lo derrochó en su fiesta. Aislamos la primera suboración hasta la conjunción y la segunda luego de la conjunción hasta el punto. Nuevamente, el análisis interno es de cada suboración como una oración simple. La oración disyuntiva establece una relación entre sus unidades de elección o alternancia, y los nexos conjuntivos que las relacionan van a ser o, u. Tenemos el ejemplo: termina la tarea o tendrás una nota baja. Aislamos entre paréntesis cada suboración, ¿sí? Y ahí tenemos la oración compuesta. La oración yuxtapuesta es aquella que va a relacionar a sus unidades o proposiciones que, vuelvo a repetir, pertenecen a un mismo nivel sintáctico a través de signos de puntuación: la coma, el punto y coma y los dos puntos. Tenemos el ejemplo: el sol caía al atardecer, una proposición, la calle estaba desierta, la siguiente. Oración compuesta. Las oraciones complejas son aquellas que tienen proposiciones subordinadas. Las proposiciones subordinadas pueden cumplir las mismas funciones que los sustantivos, adjetivos y adverbios, las mismas funciones sintácticas. En el ejemplo, deseo tu partida, ¿sí?, tenemos una oración simple, pero si decimos deseo que partas, a partir del pronombre relativo se introduce la función, la proposición sustantiva con valor de objeto directo, al igual que en la anterior. En la oración prefiero un libro entretenido, es una oración simple,
Y si decimos prefiero un libro que entretenga o que entretiene, a partir del pronombre relativo se introduce la proposición adjetiva con valor de modificador directo. Y en la oración partiremos temprano también tenemos una oración simple. Si decimos partiremos cuando salga el sol, a partir del pronombre relativo cuando se introduce la proposición adverbial con valor de circunstancial de tiempo. Existen dos giros de subordinación. Los relacionantes son pronombres relativos que tienen doble función: subordinar la proposición incluida y tienen una función sintáctica. Acá tenemos la oración: el libro que apareció fue bien recibido, ¿sí? Entre los corchetes aparece la proposición incluida adjetiva con valor de modificador directo, y si aislamos la proposición, ese que tiene valor de sujeto, ¿sí? Otro giro de subordinación son las conjunciones subordinantes, que son partículas que desempeñan una sola función, ¿sí? Indican solamente la subordinación o la dependencia gramatical de un elemento respecto al otro. Sería de la proposición subordinada respecto de la estructura compleja. Acá tenemos el condicional sí, que funciona como subordinante. Entonces, cuando aislamos la proposición, solamente aislamos el resto para el análisis.